ahora va a suceder. ¿Acaso no es lo mismo amo que placer? Te estás equivocando. Identifica a un narcisista. Te estás equivocando. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. Estamos aquí en otro pequeño escapado al mar. Bueno, esto atrás de mí no se ve, pero bueno, espero que no les moleste el sonido y que al contrario les resulte agradable. Quería hablarles otra vez, ya había hecho este capítulo hace mucho tiempo, fue de los primeros que hice aquí en el canal, pero quería subrayarlo nuevamente, cómo se hace un narcisista, porque parece que mucha gente todavía no le queda claro de dónde vienen las raíces de un narcisista o por qué se vuelven como se vuelven con el tiempo y cómo sucede esto. O sea, pues bueno, hay muchas maneras en que se hace un narcisista, pero básicamente son dos. Una es bueno, son tres. Una es, digamos, herencia genética. Esto sucede mucho con los psicópatas. Es el único que se ha comprobado que genéticamente es hereditable. Es decir, si un abuelo es psicópata, si una abuela es psicópata, es muy posible que la tercera generación, que es cuando más se dan estas herencias genéticas, haya también un psicópata. Y esto se nota desde pequeño. Los niños psicópatas tienen ciertos comportamientos. Y si quieren ustedes investigar más sobre este tema, pues los invito a revisar materiales de Hugo Maritán, que él tiene cosas muy interesantes sobre este tema. Y bueno, el caso es que los niños psicópatas sí nacen psicópatas. Luego están, por ejemplo, los narcisistas tipo histriónicos. Estos narcisistas, ¿cómo surgen? Estos narcisistas se hacen en base a niños sobreconsentidos. Es decir, son niños que les dieron todo, que nunca los hicieron responsables de sus actos. Recibieron tantas cosas y las han recibido siempre tan fácil que no valoran cuando algo nuevo les cae. Es decir, no son capaces de valorar o de saber que tienes que hacer algo para conseguir las cosas. Es decir, a estos niños que los sobreconsienten muchísimo, que les dan todo desde el principio, es este típico niño que hace una pataleta porque quiere un cochecito, que hace una pataleta porque quiere una muñequita y los padres les dan todo. Bueno, estos niños van que vuelan para volverse narcisistas histriónicos. Estaba leyendo también el otro día en alguna revista, esta es el Time Magazine o una de estas, en donde decían que actualmente, como todos, digamos, de nuestra generación, sufrimos alguna especie de maltrato en la infancia por los padres que tenían exigencias, que a lo mejor eran demasiado subidas de tono. Ahora hay una tendencia en que los padres modernos le dan todo a sus hijos para evitarlos hacer sufrir, es decir, que no sufran porque sacaron una mala calificación, que no sufran porque necesitan algo. Entonces les dan todo, les consienten todo, pero ¿qué creen? Pues están creando una fábrica de narcisistas. Van que vuelan para crear niños narcisistas. Ustedes cuéntenme acá abajo si tienen algún sobrino, hijo o algo que le han dado todo y que de plano no valora obviamente nada de lo que tienen y lo que le dan, porque precisamente le han dado todo tan fácil que el niño ya se siente con que, merece todo. Y el día que no se lo dan, hace un berrinche terrible y nadie lo pone en su lugar. Hoy en día, pues obviamente es difícil explicarle a una criatura por qué si a lo mejor todos sus amigos tienen una tablet, él no puede tener una tablet, o no puede tener un celular si todos sus amigos tienen celular. ¿No? Hay que ser muy inteligentes en la manera de explicarles todo esto, porque pues obviamente cuando estás chavo y sobre todo a partir de los 13 años, pues quieres tener todo lo que tienen tus amigos, quieres ser igual a ellos o quieres inclusive a veces ser mejor, ¿no? Porque empiezas a crear como tu propia personalidad. Pero a veces lo hacen de manera muy inconsciente, porque también los padres los educan de una manera muy inconsciente. Entonces es muy importante explicarles porque a veces no se puede tener todo y la importancia de esforzarse para tener las cosas. Es decir, por ejemplo, pues sí, te voy a arreglar la tablet, pero necesito que me saques puro 10 en la escuela, o si no, no te la doy. O al menos un promedio de 9, ¿no? Tipo eso. O sea, porque así estimulamos a que la persona se esfuerce, estimulamos a que la persona se haga responsable de sus actos y evitamos que se vuelva narcisista. ¿Cuál es la otra forma en que surgen los narcisistas? Pues la otra forma es a través del maltrato o del abuso emocional, maltrato físico, abuso emocional, abandono. Esa es la otra fuente. Los niños que han nacido, por ejemplo, y que fueron abandonados por los padres y que estuvieron al cuidado de otras personas que a lo mejor no los cuidaron bien,
o niños que crecieron, por ejemplo, bajo el yugo de un padre, una madre alcohólica que llegaba y los golpeaba a todos o los insultaba y los desvalorizaba fuertemente, ¿no? O niños que crecieron bajo padres o madres que francamente los ignoraban con una frialdad, ¿no? O pues inclusive que a lo mejor fueron nada más criados a través de las nanas, que se utiliza muchas veces en familias adineradas, que no les ponen atención, ¿no? Y si esta nana o esta persona que los cuidó no era demasiado empática o no les enseñaba cuestiones también amorosas, pues ya estamos jodidos. Ya seguramente también surgió un niño o una niña narcisista. Y bueno, en resumen, básicamente lo único que tenemos que entender es que una mente que se vuelve narcisista en la infancia a base del maltrato, como explicaba en aquel viejo capítulo aquí en el canal, los niños cuando viven este abuso se despiertan todos los días como deseando no ser abusados, entonces como que su cerebro que está en desarrollo aprende a ir cerrando estas, digamos, compuertas, por llamarlo de una manera, aunque son conexiones neuronales, ¿no? Empieza a cerrar estas compuertas del sentir, es decir, prefiero levantarme y no sentir nada a que cuando me grite mi madre o me pegue mi padre vuelva yo a sentir este gran dolor. Entonces van cerrando como estas compuertas para no sentir, y por eso, digamos, cuando crecen ya su cerebro no es capaz de generar estas conexiones empáticas y por lo tanto no pueden sentir y tienen todo este trastorno que ya sabemos y que ya conocemos en este canal. Es muy importante cuando conoces a alguien preguntarle sobre sus antecedentes, porque generalmente, digo, casi nadie tiene una familia normal y no significa que todos los que hayan crecido, por ejemplo, en una familia conflictiva, no, pues tengan el trastorno. No, algunos se vuelven o son empáticos estrella, otros empáticos normales y otros inclusive apáticos. Pero sí es muy importante entender el contexto en el que creció alguien, de dónde viene, cómo, sobre todo estos ejercicios de lo que fue la empatía o los lazos, pues no vamos a decir amorosos, pero los lazos empáticos, los lazos de cariño, de respeto, de reciprocidad. ¿Qué tanto tuvo de eso en su vida? Generalmente muchos de nosotros, que por ejemplo las personas que nacieron antes de 1984, que hay un fenómeno muy peculiar, que las familias no eran tan desintegradas como hoy en día. Pues bueno, crecían quizá a lo mejor comiendo con el padre en la mesa, ¿no? En donde pues era el macho alfa, también creado por generaciones muy estrictas y muy cerradas emocionalmente, los baby boomers, en donde a lo mejor le preguntaban a un niño cómo te fue en la escuela y el niño decía no, pues bien, aunque se lo habían súper golpeado y madreado, o sea, y el niño no decía nada porque si decía algo el papá lo iba a acusar de marica o de débil. Y en este ejercicio de ir, anulando, cerrando sus emociones, el niño pues va, digamos, castrándose emocionalmente, no aprende a hablar sus problemas. Esto sucede más con los chicos, pues con los hombres, varones, porque con las mujeres es un poquito diferente, ya que cuando tienes un problema tienes a la mamá, a la tía, a la prima, a todo mundo para hablar de tu problema, ¿no? Y así, digamos, resolverlo. Pero a los hombres se les educa para que no hablen de sus problemas, se castran emocionalmente y entonces sufren muchísimo más estas situaciones y tienden más a volverse narcisistas por lo mismo. Me preguntaba el otro día alguien si había más hombres o mujeres narcisistas. La verdad es que ambos, aunque los hombres a veces es un poco más resaltado el rasgo, por lo que estoy diciendo, porque no les enseñan a comunicar sus emociones, los enseñan a castrar sus emociones desde chicos, lo cual es hace una persona que no tiene un buen manejo emocional con el tiempo. Esto efectivamente puede derivar en un narcisista o no, pero cuando deriva en un narcisista, pues bueno, son 10 características que tiene el narcisista. Ustedes vayan aquí a mi canal, vean las 10 características del narcisismo y así pueden ver realmente si es narcisista o no. ¿Por qué hay gente que teniendo la misma influencia, a lo mejor esta falta de afecto o a lo mejor este sobreconsentimiento, no desarrolla el narcisismo? Y aquí hago un paréntesis, es más común que un niño que le han dado todo se vuelva narcisista que a lo mejor un niño que ha sido abusado emocionalmente. Porque en el niño que ha sido abusado emocionalmente también hay una resistencia a sufrir, hay una tendencia a querer salir adelante también, ¿no? En cambio, un niño que le han dado todo y tal, pues te digo, el problema aquí gravísimo es que no lo hace, no se aprende a ser responsable de sus actos y entonces todo lo da por sentado, o sea, yo me lo merezco, y llega un punto en donde ya le das y no siente nada porque nada es suficiente, o sea, se queda como un vacío interior porque no ha tenido que hacer nada para conseguirlo. Y yo creo que eso es todavía, digamos, más factible que un niño se vuelva narcisista con este tipo de conducta, o sea, con el sobreconsentimiento, que con el abuso inclusive.
¿no? Y bueno, y hay niños, como digo, que a lo mejor sufrieron abuso, pero tienen esta intención de salir adelante, de no dejarse vencer o de querer ser felices, ¿no? Que ustedes no me dejarán mentir, muchos de ustedes que a lo mejor vienen de familias conflictivas no son narcisistas y al contrario son empáticos estrella, porque también la vida es muy sabia, en donde mete narcisistas, también mete empáticos estrellas, como un equilibrio, ¿no? Y los empáticos estrella, acuérdense que somos como la antítesis de los narcisistas y creo que pues vaya, es una especie de creación natural también para equilibrar este entorno narcisista. Ese capítulo véanlo, ¿eres narcisista o empático estrella? Y luego también podemos ver este fenómeno en donde, por ejemplo, son 3 o 4 hermanos que vivieron en el mismo entorno, ¿no? Y unos se volvieron narcisistas y otros no. Esto por qué sucede, la verdad será un misterio, pero yo creo que tiene mucho que ver con la resiliencia y el carácter de cada persona desde chico, porque pues recordemos que ya nacemos como con cierto carácter, ¿no? Y hay gente que a lo mejor ya desde chica es mucho más luchona, mucho más rebelde en ese aspecto al maltrato, y hay gente que es más pasiva o más, digamos, apática en ese aspecto. Entonces influyen una serie de cosas, pero es muy importante entender de dónde viene un niño, porque si a lo mejor el abuso fue muy fuerte, a lo mejor estamos hablando de un abuso sexual, emocional muy, muy grave o muy constante desde chicos, ¿no? Como pues en el caso de los padres alcohólicos o familias que vienen así pues, realmente abuso físico muy fuerte y constante. También hay casos en donde todos se vuelven narcisistas o todos desarrollan alguna especie de problema grave, ¿no? Esquizofrenia inclusive, y me tocó, bueno, yo conozco historias personales un poco con ese tema, ¿no? O sea, la mente humana es muy frágil. La mente humana, o sea, el otro alguna vez puse en Facebook, ¿no? Es increíble que pues, siempre los aparatos electrónicos de alguna manera los puedes arreglar, pero si una mente se descompone es muy difícil arreglarla. Si un aparato eléctrico se descompone, pues se puede arreglar siempre, ¿no? Aunque pase mucho tiempo, pero si una mente humana se descompone es mucho más difícil y frágil de arreglar. Entonces es muy, muy importante ver cómo estamos creando a nuestros hijos, a los niños del futuro, bueno, del presente, que serán los hombres del futuro, ¿no? ¿Qué clase de educación estamos dando, de empatía con la naturaleza, con los animales, con el entorno, con los demás, el respeto? ¿Qué les estamos enseñando? Y ser muy conscientes de eso, de veras. O sea, si realmente no podemos cambiar el mundo haciendo grandes obras y grandes actos, sí podemos poner nuestro granito de arena educando bien a nuestra familia, a nuestro entorno. Porque eso definitivamente, amigos y amigas, puede hacer un gran cambio. Pues bueno, espero que este capítulo sí les deje más clara la línea de dónde viene un narcisista. Pues bueno, amigos, cuéntenme ustedes cuál ha sido su experiencia, si crecieron en familias narcisistas, cuántos de su familia se volvieron narcisistas de sus hermanos, cuántos no, cuántos sobrevivieron a este aspecto, ustedes salieron adelante o no, su familia fue empática y luego pues a lo mejor eso, hay alguien ahí que está sobreconsentido o que además los educaron con muchas exigencias para ser como lo más fuerte, ¿no? Y en qué derivó. Y claro, si quieren conocer más detalles de esto, de cómo se forma una mentecita narcisista, pues pueden consultarlo en mi libro, ahí está súper bien detallado, está súper interesante porque además explica cada perfil, el borde, el sociópata, el encubierto, de qué entornos familiares vienen. Y así pues pueden ustedes pues ser más expertos en detectar narcisistas, sobre todo cuando están empezando a conocer a alguien de su entorno, de si es una persona que vale la pena o no, está bien de la cabeza o no está bien de la cabeza. Nadie tiene aquí una perfección emocional, eso sí se los voy a decir. Nadie viene sin heridas del pasado, sin heridas emocionales. Todos venimos con heridas emocionales, pero una cosa es eso y otra cosa es un trastorno. Entonces hay que saber identificar el trastorno porque si no, ya saben el precio. Bueno, chiquitos y chiquitas, les mando un besototote. Pónganle like si les gustó este capítulo y compártanlo si sientan que alguien lo puede estar necesitando. Espero sus comentarios abajo. Les mando un besote.